En carretera hay imágenes que no necesitan presentación. Un camión enorme avanzando con firmeza, cargado, pesado, ocupando su lugar en la ruta, y en su parte trasera, o justo detrás de la cabina, varios tubos metálicos apuntando hacia arriba, a veces 4, 5 o incluso 6, más de los que uno esperaría ver en un vehículo así. Es una imagen que llama la atención de inmediato, no por lo que hace, sino por lo que parece sugerir. Algo en esa configuración se siente excesivo, como si estuviera mostrando más de lo necesario. La pregunta aparece casi sin esfuerzo. ¿Para qué necesita un camión 6 tubos de escape? La primera impresión es casi automática, y es que algo así debe significar más potencia, más fuerza y más capacidad. Tiene sentido pensarlo porque si el motor es más grande, si quema más combustible, entonces debería expulsar más gases, y si hay más gases, parece lógico que necesite más salidas. Esa idea encaja rápido en la cabeza, pero ahí es donde empieza a fallar la intuición. Un motor diésel de camión, incluso uno extremadamente grande, no funciona como un sistema que necesite múltiples salidas independientes para cada parte del proceso. De hecho, en la mayoría de los casos, un solo sistema bien diseñado es más que suficiente para manejar todo el flujo de gases. Entonces, la pregunta empieza a cambiar de forma, y es que si no los necesita, ¿por qué están ahí? Algunos de esos tubos sí cumplen una función real dentro del sistema, otros no están trabajando como parece. Y en ciertos casos, lo que se ve desde afuera no refleja en absoluto lo que está ocurriendo dentro del camión. La respuesta no es única y no depende solo del motor. Tampoco se explica únicamente por potencia o tamaño, ya que intervienen decisiones de diseño, limitaciones físicas y también hay factores que no están directamente relacionados con la ingeniería. Pero antes de entender por qué un camión puede tener 6 tubos de escape, conviene ir a lo más básico y mirar dentro del sistema para entender qué hace realmente un escape en un motor diésel pesado, cómo se mueven los gases y por qué su recorrido es tan importante para el funcionamiento del vehículo. Todo empieza dentro del motor, donde cada vez que un camión avanza, su motor diésel genera una serie de explosiones controladas que transforman el combustible en energía. Ese proceso no solo produce movimiento, también genera una enorme cantidad de gases que deben salir de alguna manera, y no son residuos sin importancia, sino parte fundamental del funcionamiento del motor, cuyo manejo correcto define en gran medida cómo rinde el vehículo en carretera. En un motor diésel pesado, la combustión ocurre bajo condiciones muy exigentes, con altas presiones, temperaturas elevadas y un volumen constante de gases que se produce en cada ciclo, que no pueden quedarse dentro del motor. Si no se evacúan de forma eficiente, el sistema empieza a perder rendimiento, aumenta el esfuerzo interno y se compromete la estabilidad del proceso de combustión, de modo que el motor necesita liberar ese flujo de manera continua para poder seguir funcionando correctamente. Aquí es donde entra el sistema de escape, cuya función principal no es solo expulsar humo, sino permitir que el motor respire. Cada vez que los gases salen, dejan espacio para que entre aire fresco en el siguiente ciclo, y ese intercambio es lo que mantiene el ritmo del motor, de modo que si el flujo se interrumpe o se vuelve irregular, todo el sistema pierde eficiencia. El sistema de escape, por tanto, no es un simple accesorio, sino una extensión directa del funcionamiento interno del motor. Ese comportamiento de los gases resulta clave para entender todo lo demás, porque salen a temperaturas muy elevadas y a una presión considerable. No fluyen de forma desordenada, sino que siguen un recorrido cuidadosamente diseñado para mantener una salida constante y controlada. Si el trayecto presenta restricciones, curvas mal resueltas o cambios bruscos, el flujo pierde eficiencia y el motor lo percibe de inmediato. Por eso, el diseño del sistema de escape es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. A partir de ese recorrido, el sistema no se limita a ser un simple tubo vacío, sino que incorpora distintos componentes que cumplen funciones específicas. Algunos reducen el ruido, otros filtran partículas y otros ayudan a cumplir con las normativas de emisiones. Y cada uno de estos elementos influye en cómo se comportan los gases antes de salir al exterior, de modo que todo está pensado para equilibrar rendimiento, durabilidad y cumplimiento ambiental sin afectar la operación del camión.
Dentro de ese mismo sistema, el calor también juega un papel central, porque los gases de escape pueden alcanzar temperaturas muy elevadas y todo el conjunto debe estar preparado para soportarlas sin deformarse ni fallar, lo que implica el uso de materiales resistentes y un diseño que permita disipar parte de esa energía térmica a través de elementos como el colector, los conductos y los propios silenciadores. Si el calor no se gestiona correctamente, puede afectar tanto al propio sistema de escape como a otros componentes cercanos del camión, de modo que la gestión térmica no es un detalle menor, sino una parte esencial del diseño. A medida que el motor trabaja bajo carga, especialmente en condiciones exigentes como pendientes o transporte pesado, el volumen de gases aumenta, lo que obliga al sistema de escape a mantener un flujo constante incluso en situaciones de alta demanda. No basta con evacuar los gases, hay que hacerlo sin generar resistencia innecesaria, porque ese equilibrio entre liberar presión y mantener control es uno de los aspectos más importantes en la ingeniería del sistema. Y es justamente en ese punto donde empieza a aparecer una idea interesante. Si el flujo de gases crece y se vuelve más exigente, el diseño del escape tiene que adaptarse. No todos los camiones trabajan bajo las mismas condiciones y no todos los sistemas están pensados de la misma manera. Algunos necesitan manejar mayores volúmenes, otros priorizan eficiencia o cumplimiento ambiental, y en ciertos casos el diseño puede cambiar más de lo que parece desde afuera. De modo que, si el flujo de gases es tan determinante para el rendimiento del motor y si el diseño del sistema tiene que adaptarse a distintas exigencias, entonces la pregunta empieza a tomar otra forma. ¿En qué momento un solo escape deja de ser suficiente? El punto de partida es claro. Un sistema de escape bien diseñado puede manejar sin problemas el flujo de gases de un motor diésel pesado, incluso bajo condiciones exigentes, pero hay situaciones donde ese flujo alcanza niveles que obligan a replantear cómo se evacúa. No se trata de una necesidad constante, sino de casos específicos donde el volumen, la temperatura y la presión hacen que dividir el recorrido sea una solución más eficiente. En motores de gran tamaño o en configuraciones pensadas para trabajo continuo bajo carga, el volumen de gases puede ser lo suficientemente alto como para generar resistencia si todo se canaliza por un solo conducto. En ese contexto, dividir el flujo en dos salidas permite reducir esa resistencia y mantener una evacuación más estable, no como una forma de duplicar potencia ni de hacer el sistema más llamativo, sino como una solución para facilitar el movimiento de los gases sin forzar el motor. Esa división responde a un diseño intencional en el que el sistema se configura desde el origen para repartir el flujo de forma equilibrada. A través de bifurcaciones internas, los gases se distribuyen en dos caminos que mantienen una presión similar, lo que evita desequilibrios y asegura que el rendimiento no se vea afectado. Cuando este tipo de configuración está bien ejecutada, el motor puede trabajar con mayor fluidez, especialmente en condiciones donde la exigencia es constante durante largos periodos. Al mismo tiempo entran en juego limitaciones físicas que no siempre son evidentes, porque aumentar el diámetro de un solo tubo podría parecer una solución sencilla, pero en la práctica hay restricciones de espacio, de peso y de distribución térmica que lo hacen poco viable. Y es que un conducto demasiado grande no solo resulta difícil de ubicar dentro del diseño del camión, sino que además tiende a concentrar demasiado calor en una sola zona, de modo que dividir el sistema permite repartir tanto el flujo como la temperatura y ayuda a mantener un equilibrio más seguro. Ahora bien, este razonamiento tiene un límite muy claro. Desde el punto de vista de la ingeniería, una vez que el flujo se ha dividido en dos salidas eficientes, agregar más no aporta beneficios reales. El motor no genera múltiples corrientes independientes que necesiten caminos separados. Todo proviene de un mismo proceso de combustión, y ese flujo puede gestionarse correctamente sin necesidad de multiplicar las salidas de forma indefinida. A partir de ese punto, la lógica empieza a cambiar. Cuando se observan camiones con 4 o incluso 6 tubos de escape, la explicación ya no encaja dentro de una necesidad mecánica directa. El sistema puede seguir siendo funcional, pero no todos los tubos están cumpliendo un papel activo en la evacuación de gases.
Algunos forman parte de una configuración que responde a otros criterios que no tienen que ver con el rendimiento del motor. Ese es el momento donde la diferencia entre lo que parece y lo que realmente ocurre se vuelve más evidente. Desde afuera, múltiples tubos sugieren complejidad, potencia o una exigencia técnica superior, pero por dentro el sistema puede estar operando de una forma mucho más simple de lo que se imagina. La ingeniería resuelve el problema con eficiencia, mientras que lo visible puede responder a otra intención completamente distinta. Esa diferencia abre un cambio de enfoque que va más allá de la mecánica pura. Si la mayoría de los motores no necesita más de una o dos salidas para funcionar correctamente, y si agregar más no mejora el rendimiento, entonces la presencia de 4 o 6 tubos empieza a adquirir un significado distinto, uno que no se explica únicamente desde lo que ocurre dentro del motor. Cuando la explicación deja de estar únicamente en la ingeniería, el sentido de estas configuraciones empieza a desplazarse, porque el diseño ya no responde solo a lo que el motor necesita para funcionar de manera eficiente, sino también a cómo el camión se presenta en carretera, y es ahí donde deja de ser solo una herramienta de trabajo para convertirse en una extensión visible de quien lo maneja. Dentro del mundo del transporte pesado existe una cultura muy marcada alrededor de la personalización. No se trata únicamente de mejorar el rendimiento o adaptar el vehículo a ciertas condiciones, sino de construir una identidad propia. El camión acompaña durante miles de kilómetros, atraviesa rutas exigentes y se convierte en un espacio cotidiano. Y esa relación genera un vínculo que muchas veces se traduce en decisiones estéticas muy claras. En ese contexto, los tubos de escape pasan a tener un papel que va más allá de su función original. Su ubicación, su altura y su cantidad empiezan a formar parte del diseño visual del camión. Los escapes verticales detrás de la cabina, por ejemplo, no solo cumplen una función práctica al alejar los gases de la zona de carga, sino que también aportan presencia. Cuando esa lógica se lleva más allá, aparecen configuraciones con múltiples tubos que buscan equilibrio visual, simetría y un impacto inmediato al ser vistos en movimiento. Aquí es donde se produce una de las diferencias más importantes de todo el tema, porque no todos los tubos visibles participan activamente en la evacuación de gases, y en muchos casos el sistema real sigue siendo simple, con una o dos salidas funcionales, mientras que los tubos adicionales cumplen un rol visual, de modo que desde afuera la estructura parece compleja, pero por dentro el funcionamiento puede ser mucho más directo de lo que se imagina. Esto no significa que todas las configuraciones múltiples sean puramente decorativas, porque existen modificaciones bien realizadas donde el sistema de escape se ajusta para acompañar cambios en el motor o en su uso. Pero incluso en esos casos, el número de salidas visibles no siempre responde a una necesidad técnica directa. La línea entre funcionalidad y estética no siempre es evidente, y muchas veces ambas conviven en el mismo diseño. En ese mismo plano, el sonido también juega un papel importante en esta decisión, porque un sistema de escape modificado puede cambiar la forma en que el camión se percibe en carretera. Y tanto el tono como la intensidad y la manera en que se proyecta influyen en la sensación de potencia, incluso si el rendimiento real no ha cambiado de forma significativa, de modo que los tubos de escape no solo se ven, también se escuchan, y esa combinación refuerza la presencia del vehículo. Con todo esto, empieza a quedar claro que la cantidad de tubos no es una medida directa de capacidad o rendimiento. Es, en muchos casos, el resultado de una decisión que combina estética, identidad y percepción. La ingeniería resuelve el funcionamiento de forma eficiente con menos elementos, mientras que la personalización amplifica lo visible para construir una imagen más impactante. Pero esta elección no es completamente neutral, porque cambiar la forma en que se distribuyen o se presentan los escapes puede tener consecuencias, tanto positivas como negativas, dependiendo de cómo esté hecho el sistema. Y es justamente ahí donde aparece una cuestión que no se puede ignorar si se quiere entender el tema en profundidad. ¿Qué impacto real tienen estas configuraciones en el rendimiento, el sonido y la eficiencia del camión? La respuesta no es tan llamativa como la imagen que proyectan, pero es mucho más importante para entender cómo trabaja realmente un vehículo de este tipo en condiciones reales. La idea de que más tubos significan más potencia es una de las más extendidas, pero también una de las más equivocadas.
porque el motor no genera flujos independientes que necesiten múltiples salidas para liberar energía, puesto que todo el proceso de combustión ocurre dentro de un mismo sistema, y los gases siguen un recorrido que puede gestionarse de forma eficiente sin necesidad de multiplicar las salidas. La potencia de un camión depende de factores internos como la presión de combustión, la gestión del aire y el diseño del motor, no de la cantidad de tubos visibles en el exterior. En ese mismo sentido, lo que sí tiene un impacto directo es cómo se gestiona el flujo de gases dentro del sistema de escape, donde existe un equilibrio delicado entre permitir que salgan con libertad y mantener cierta estabilidad en la presión interna, porque cuando ese equilibrio se rompe el motor puede perder eficiencia, y un sistema mal diseñado, con divisiones innecesarias o recorridos poco optimizados, puede generar turbulencias o pequeñas restricciones que terminan afectando el rendimiento de forma negativa. Ahora bien, eso no significa que cualquier modificación sea perjudicial. Existen configuraciones donde el sistema de escape ha sido ajustado correctamente para acompañar cambios en el motor o en su uso. En esos casos, una reducción real de la resistencia en la salida de gases puede mejorar ligeramente la respuesta del motor, especialmente en situaciones donde la exigencia es constante. Pero incluso en esos escenarios, el número de tubos visibles no es el factor determinante, sino la forma en que el sistema está diseñado internamente, porque es ahí donde se define cómo fluye el gas, cómo se distribuye la presión y qué tan eficiente resulta el conjunto. A partir de ese diseño interno, uno de los efectos más notorios aparece en el sonido, ya que cuando un sistema de escape se modifica, el cambio más evidente suele ser auditivo y un tono más grave o un volumen más alto puede dar la sensación de mayor potencia, aunque en la práctica el rendimiento no haya cambiado de forma significativa, de modo que esta diferencia entre lo que se escucha y lo que realmente ocurre se vuelve clave para entender por qué muchas configuraciones generan impresiones que no se corresponden con la realidad mecánica. Esa misma lógica también se extiende a la eficiencia en términos de consumo y funcionamiento general, porque un sistema equilibrado, como el que viene de fábrica, está diseñado para ofrecer el mejor rendimiento posible dentro de un conjunto de condiciones que incluyen durabilidad, emisiones y consumo. Alterar ese equilibrio sin un criterio técnico claro puede generar pequeñas pérdidas de eficiencia que, acumuladas en el tiempo, afectan la operación del camión, algo que no siempre se percibe de inmediato, pero que en un vehículo que recorre largas distancias termina teniendo impacto. A medida que se analizan todos estos factores, se vuelve evidente que la diferencia entre un sistema bien diseñado y uno modificado sin criterio está en los detalles que no se ven. El número de tubos puede llamar la atención, pero lo que realmente importa es cómo se comporta el flujo de gases dentro del sistema. La ingeniería busca equilibrio, mientras que muchas modificaciones priorizan la apariencia o el sonido por encima de ese equilibrio. Y aún así, estas configuraciones siguen apareciendo en carretera, incluso en un entorno donde existen normativas estrictas y donde el rendimiento y la eficiencia son factores clave para el trabajo diario. Si el número de tubos no mejora la potencia, y si incluso puede afectar la eficiencia cuando no está bien diseñado, entonces la pregunta que queda abierta apunta a algo más amplio que el propio sistema. ¿Por qué estas configuraciones siguen existiendo en un sector donde todo parece estar tan regulado? A medida que se dejan atrás las percepciones y se entra en el terreno de la operación real, aparece un factor que termina de ordenar todo el tema. El diseño de un camión no se define únicamente por lo que el conductor quiere mostrar ni por lo que el público cree que significa, sino por un conjunto de normas y condiciones que determinan cómo debe funcionar en la práctica. En ese marco, los camiones modernos operan bajo regulaciones estrictas en materia de emisiones, donde cada componente del sistema de escape forma parte de un proceso diseñado para reducir el impacto ambiental sin comprometer el rendimiento del motor. De modo que los gases que salen del motor no se liberan directamente, sino que pasan por sistemas que filtran partículas y transforman ciertos compuestos antes de abandonar el vehículo. Y es justamente ese recorrido el que obliga a que el diseño del escape sea preciso, controlado y coherente con estándares que no dejan margen para configuraciones arbitrarias. Dentro de ese mismo marco, también entra en juego el control sobre el ruido.
porque el sonido de un camión no es un detalle menor, sino un aspecto regulado que afecta tanto al entorno como a la operación en zonas urbanas o rutas con tránsito constante. Y basta con pensar en un camión que atraviesa una zona urbana con un sistema de escape modificado. Un aumento en el volumen o un tono más agresivo puede no solo resultar molesto, sino superar los límites permitidos y generar restricciones de circulación o sanciones, de modo que un sistema demasiado abierto o alterado sin criterio puede traer problemas reales en el uso diario, y es por eso que el equilibrio entre sonido, rendimiento y cumplimiento normativo termina siendo fundamental para que el camión pueda operar sin inconvenientes. Cuando se compara un sistema de fábrica con uno modificado, la diferencia principal está en ese equilibrio. El diseño original no busca destacar visualmente ni llamar la atención, sino ofrecer el mejor rendimiento posible durante miles de kilómetros, con el menor desgaste y dentro de los límites establecidos. Y cada curva, cada componente y cada salida forman parte de una solución ajustada para funcionar de manera estable en condiciones muy diversas. Por lo tanto, alterar ese conjunto sin un criterio técnico sólido puede romper ese equilibrio y por ende generar efectos que no siempre son evidentes a simple vista. Y es aquí donde la diferencia entre camiones de trabajo y camiones de exhibición se vuelve más clara. Un vehículo que está diseñado para recorrer largas distancias con carga no puede permitirse decisiones que afecten su eficiencia o su fiabilidad. En cambio, un camión personalizado puede priorizar la estética, el sonido o la presencia visual porque su función no está centrada en la operación continua bajo exigencia. Ambos existen dentro del mismo mundo, pero responden a necesidades completamente distintas. La realidad del transporte pesado refuerza esta idea. En carretera, cada detalle cuenta. El consumo de combustible, la durabilidad de los componentes y la estabilidad del sistema son factores que tienen impacto directo en el trabajo diario. Un sistema de escape eficiente contribuye a mantener ese equilibrio, mientras que uno modificado sin necesidad puede introducir variaciones que, con el tiempo, afectan el rendimiento general del vehículo. Por eso, en la práctica, las configuraciones más utilizadas son aquellas que priorizan la funcionalidad por encima de la apariencia. Al integrar todo lo visto, la imagen empieza a ordenarse de forma clara. El sistema de escape cumple una función precisa dentro del motor, la división del flujo tiene sentido hasta cierto punto, y a partir de ahí las múltiples salidas dejan de responder a una necesidad técnica directa. Lo que se ve desde afuera puede sugerir complejidad o potencia, pero el funcionamiento real del camión sigue una lógica mucho más simple y controlada, donde la eficiencia y la normativa definen el diseño mucho más que la cantidad de tubos visibles. A partir de ese punto, hay un momento en el que todo deja de ser solo información técnica y pasa a convertirse en una forma distinta de mirar la carretera. Lo que antes parecía un exceso empieza a tener otro peso, no porque todos los tubos escondan una función compleja, sino porque ahora resulta evidente que no todo lo que se ve responde a la misma lógica, y es ahí donde algunos elementos se entienden como una necesidad y otros como una decisión, una diferencia que termina cambiando por completo la forma en que se percibe cada camión que pasa. Desde esa nueva lectura todo gana profundidad, no porque sea más espectacular, sino porque deja de ser superficial. Y es ahí donde un vehículo de transporte pesado deja de entenderse como algo pensado para impresionar a quien lo observa unos segundos desde otro carril y pasa a verse como lo que realmente es. Una máquina diseñada para sostener una exigencia constante, recorrer largas distancias sin fallar y mantener un equilibrio que no siempre se puede apreciar desde afuera. Un equilibrio en el que cada elección tiene un motivo, incluso cuando ese motivo no es puramente técnico. Esa mezcla entre lo que funciona y lo que se muestra forma parte del carácter del transporte pesado. Hay ingeniería, hay normativa, hay experiencia, pero también hay identidad. Y todo eso convive en una misma máquina que, vista con atención, revela mucho más de lo que aparenta a simple vista. No se trata solo de entender un sistema, se trata de reconocer que detrás de cada detalle hay una intención, incluso en aquello que parece estar de más. Si este tipo de contenido te hace ver la carretera con otros ojos,
Suscribirte es la forma de seguir descubriendo todo lo que normalmente pasa desapercibido, y dejar un like ayuda a que este contenido llegue a más personas que también quieren entender cómo funcionan realmente estas máquinas. Porque al final no son solo vehículos gigantes avanzando por el asfalto, son sistemas diseñados para sostener el movimiento constante de todo lo que nos rodea, las verdaderas máquinas que mueven al mundo.